Muy buenas noches, señor presidente, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano. Cuando en el mes de febrero el Ecuador es sorprendido por el impacto de la pandemia a nivel mundial, ya tenía el pueblo ecuatoriano claridad del principio que regía la administración del actual gobierno. Un gobierno indolente con la vida. Lo demostró en octubre cuando arremetió contra el pueblo ecuatoriano que demandaba en las calles una mejor atención y respeto a sus derechos ciudadanos. Es precisamente el marco de esta pandemia lo que nos permite evidenciar y fortalecer ese criterio de estar en manos de un gobierno que es indolente con la vida, que abandonó a su pueblo. Fue la pandemia del COVID-19 lo que profundizó precisamente este criterio, que nos permitió no solo ratificar la indolencia del gobierno por la vida de los más pobres, sino que estamos en las manos de un gobierno que desprecia la vida. Fueron muchos los hechos que no tienen un calificativo exacto, porque no solo riñen con la moral y la ética, son actos que no pueden ser descritos porque responden a los actos más ligados con la bajeza de un ser humano. El poder repartir hospitales en medio de pandemia, el poder generar una permanente visualización de contratos con sobreprecios en los temas vinculados con la salud. Finalmente, toparnos con la denuncia de la utilización del poder o de estar en determinados cargos para acceder a un beneficio o a un derecho, como son los carnets de discapacidad, que habían sido emitidos indiscriminadamente entre autoridades del Ejecutivo, entre autoridades de la función judicial y entre autoridades del Legislativo, efectivamente genera un golpe en el ánimo de la población ecuatoriana. Le correspondía a esta asamblea con absoluta premura dar una respuesta a estos actos reñidos con la moral y la ética. Nos hemos demorado más de 8 meses para dar una respuesta al pueblo ecuatoriano. Creo que es importante recalcar que la Asamblea tiene una deuda con la ciudadanía en relación a los temas de derechos a la salud, en los temas vinculados a la violación de derechos humanos. El hecho de tener una denuncia de carnets sacados fraudulentamente mientras el pueblo ecuatoriano no puede acceder a este derecho, como es evidenciar las condiciones de discapacidad de los sectores vulnerables, no tiene nombre. En mi calidad de asambleísta del sur de Guayaquil principalmente, me permito semana a semana, en un proceso de rendición de cuentas territorial, recorrer los territorios. Y esto nos ha permitido evidenciar el crecimiento acelerado de personas que por el abandono del gobierno llegan a su etapa de adultos mayores, no solamente enfrentando situaciones de salud crónica correspondiente a su vejez, sino que terminan en condiciones de vulnerabilidad como son las discapacidades físicas e intelectuales. Estos ciudadanos han peregrinado por el sistema de salud en los últimos 4 años tratando de conseguir un carnet y para ellos esto se vuelve cada vez más lejano. Sin embargo, se topan con que asambleístas, jueces y demás personas del sector del Ejecutivo han podido acceder por palancas, por privilegios, a un carnet de discapacidad. Es bochornoso como los centros de salud están abandonados, como las entidades pertinentes para emitir estos carnets de discapacidad al pueblo humilde, al pueblo llano, lo tienen de un lado para otro, pasando tiempos que van entre los 2, 3 y 4 años, para en algún momento, tal vez, si es que logran la lotería en este gobierno, obtener un carnet de discapacidad. No podemos olvidar que la salud es un derecho y este gobierno ha hecho absolutamente caso omiso del mandato constitucional de cuidar y velar por la salud de los ecuatorianos. Es inminente que hoy la Asamblea se pronuncie y en alguna medida logremos compensar esta situación de absoluto abandono a las personas con discapacidad, que han sido las más afectadas por el descalabro que hoy tiene el sistema de salud integral. No podemos olvidar que en este gobierno
el gobierno de Moreno y el gobierno de los banqueros, la salud pasó de ser un derecho para todos los ciudadanos ecuatorianos a ser el privilegio de unos pocos. No olvidar nunca que en este gobierno, en medio de la peor pandemia, una segunda pandemia, la pandemia del abandono, de la exclusión, de la indolencia y del desprecio por la vida, hizo que tengamos que ser testigos de actos, insisto, no les encuentro calificativos, repartición de hospitales, sobreprecios con insumos médicos y fundas para cadáveres, y mucho más, la repartición fraudulenta de carnet de discapacidad. Muchísimas gracias, señor presidente.